estructura que creamos nosotros esta estructura de clasificación para un poco sistematizar, ordenar el conocimiento, la información que tenemos, para que nos permita, en base a algunas características o propiedades, ordenar todo lo que sabemos, que nos sea más útil, y para que nos dé un medio también de comunicación entre los mismos investigadores y los usuarios del conocimiento que tenemos y poderlo transformar en un lenguaje común, y también tener fundamentos para diferenciar situaciones o criterios que nos permitan hablar de cosas distintas para el manejo de estos suelos y poder comunicarnos con esta información que tenemos sistematizada y ordenada, poder trabajar y compartir información. Estas clasificaciones, la idea actual es que no sean estáticas, que en un principio eran más estáticas, hoy a medir este concepto de que el conocimiento se mejora y se profundiza, nos permite que estas clasificaciones sean flexibles. Las clasificaciones pueden ser naturales o científicas, donde el conocimiento se basa de esta clasificación en propiedades que tengan los entes que queremos clasificar, sin algún objetivo específico, sino que por las características o propiedades que tienen los cuerpos que queremos clasificar, tenemos estas clasificaciones naturales o científicas. Por ejemplo, la clasificación de los alimentos, en este caso, acá tenemos un ejemplo, podemos clasificar los alimentos por el origen, animal, vegetal, mineral. Dentro de los alimentos animales tenemos las carnes, los pescados, los huevos, qué sé yo. Dentro de los alimentos vegetales tenemos la verdura, los cereales. O podemos tener clasificaciones técnicas. Son clasificaciones técnicas donde agrupamos cosas según objetivos. Por ejemplo, para ver un uso, una aplicación práctica. Entonces acá los mismos alimentos nosotros los podemos clasificar de otra forma, de una clasificación natural o científica que habíamos visto primero. Podemos clasificar como energéticos a los alimentos que son energéticos, los alimentos que aportan fibras, los que son fortalecedores o los que aportan proteínas. Entonces ahí podemos clasificar los alimentos de otra manera distinta que a la clasificación natural o científica. ¿Para qué vamos a clasificar los suelos? ¿Para qué los vamos a clasificar? Para establecer clases que nos permitan ver las relaciones y los factores responsables de su génesis. Nos permiten ordenar el conocimiento, lo que sabemos, y establecer un lenguaje común para comunicarnos. Nosotros vamos a tener entonces clasificación de suelos de la misma manera que tenemos clasificación de las plantas, o de que tenemos clasificación de los insectos, o de muchas cosas que a nosotros nos gusta clasificar, para ordenarnos en el conocimiento. Entonces, el objetivo de la clasificación de los suelos va a ser agrupar las principales clases de suelos del mundo. Fíjense que un objetivo ya, actualmente hay una globalización. Esto ya vamos a ver en la historia, parte de conocer un poco los suelos de cada país o cada región, y ahora lo que queremos es clasificar a los suelos del mundo. Entonces nos va a proporcionar, al haber una clasificación de los suelos, al que hace los mapas, la cartografía, le va a dar un instrumento para poder poner los suelos del mundo en un mapa, con distintas escalas, o definir cuestiones prácticas para agrupar o no agrupar distintos tipos de suelo. Y también nos va a permitir una clasificación de suelos, hacer una jerarquía de grupos de suelo, o de unidades superiores, o unidades inferiores, o de las cosas más relevantes, para poder también entonces entrar en la cartografía a distintas escalas. ¿Se acuerdan que nosotros
cuando hablamos de los primeros temas, hablamos de las escalas, de los sistemas más grandes, más pequeños. Eso también nos permite, entonces, a nivel de sistemas más grandes, podemos tener escalas superiores o jerarquías superiores, y a nivel que vamos profundizando el conocimiento, tenemos escalas cada vez más inferiores. Entonces, lo mismo pasa a nivel de taxonomía. Y nos va a permitir la clasificación de suelos describir o identificar a los suelos con más solidez al tener una clasificación. Lo importante que, como lo dijimos también al comienzo de la cátedra, de las primeras clases, los límites de este individuo que es el suelo son graduales. Entonces acá hay un problema que no lo tiene, por ejemplo, el que está clasificando insectos. El insecto tiene un límite claro donde empieza y donde termina, o una planta. Nosotros vemos bien lo que es la planta y lo que no es la planta. En el caso de los suelos, hay una gradualidad. Entonces hay como un continuo en la naturaleza de este cuerpo que es el suelo, pero que hay grandes diferencias entre un suelo y el otro. Entonces, tenemos que hacer generalizaciones y tenemos que contemplar ese gradualismo que tiene la naturaleza como un cuerpo continuo que va variando sus características en la extensión y en la profundidad a medida que van variando, sobre todo la topografía, el relieve, la vegetación, como ya vimos, todos los factores formadores que hacen que los suelos se vayan diferenciando. Esta es una dificultad que no tiene la taxonomía de plantas, ni de insectos, ni de animales, por ejemplo. Entonces, contemplando estos aspectos, la gran utilidad que nos permite la taxonomía o la clasificación de los suelos es hacer mapas de suelo. Con los mapas de suelo y la clasificación de los suelos podemos predecir el comportamiento de una clase de suelo, interpretar cómo va a funcionar ese suelo. Es un poco lo que ustedes van a usar, identificar cuál es el uso que se puede hacer o el uso que no se puede hacer, porque vamos a tener una clasificación, estimar la productividad, y qué se puede hacer. Y esto, acá está puesto lo del impuesto a la tierra. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros orígenes de la clasificación o la interpretación de los suelos. Los gobernantes, los dueños de la tierra, los reyes o los antiguos dominantes de los terrenos, querían por cobrar un impuesto que fuera relativamente justo a la productividad. Impuestos que si se podían cultivar o no se podían cultivar las tierras, y la productividad que tenían, querían cobrarle más a los que producían más y menos a los que producían menos. Entonces, un poco el estudio de las tierras, como lo vimos en historia de la edafología al comienzo, se basaba un poco en la renta o en la imposición de la tierra. Entonces, está esto de estimar la productividad. Y hoy en día, bueno, los impuestos inmobiliarios tienen en cuenta los mapas de suelo, por supuesto. Y entonces también nos permite el conocimiento de esta clasificación, la extrapolación de la información. A veces nosotros estudiamos un suelo en un lugar que tiene determinadas características y determinada clasificación de suelo, y vamos a otro lugar y nos encontramos con un suelo clasificado de la misma forma. Entonces ahí podemos extrapolar información que sabíamos de un estudio en otro lugar. La clasificación de los suelos considera entonces atributos de la población que se seleccionan para separar en clases, clases de suelo, porque vieron que van a ver que se habla de las clases de suelo. Entonces, las clases de suelo son grupos de individuos con propiedades similares, son propiedades que escogemos, que elegimos, que las distinguen de otros grupos, de otras clases, y determina que ese tipo de suelo, esas condiciones, lo hacen pertenecer a una clase. Esas clases que les seleccionamos, por ejemplo, pueden ser la disposición de horizontes, que ya hablamos, los horizontes, el espesor, la profundidad del horizonte, la profundidad de todo el perfil, los colores, gran importancia, los colores,
la textura, por supuesto, la que estudiamos, la estructura, la composición química, la mineralogía, un montón de características que nosotros tomamos de la morfología de los distintos horizontes y de todo el perfil para determinar que pertenecen o no a una clase de suelo que vamos a definir. Esto, lógicamente, de la clasificación del suelo que tenemos hoy, ha evolucionado, un poco para que conozcan cómo evolucionó la historia. Acá hay un cuadro resumen de cómo empezó todo esto. ¿Se acuerdan que empezamos la edafología ya por 1800? Empiezan todos estos estudios de la edafología y empiezan mucho, como hablamos en aquel momento, por la necesidad de ver, cobrarles impuestos a los que cultivaban la tierra. Y en Europa esto empieza en Alemania y en Rusia, y empiezan las principales clasificaciones, primeros criterios de clasificación, que van a ver que algunos perduran todavía. Entonces, como por ejemplo en Alemania, los primeros estudiosos de los suelos, que figuran ahí, Tacher y Falloux, o en Francia, muchos de ellos eran químicos o geólogos, entonces, bueno, empezaban a se focalizaban más en estas cosas, por ejemplo, en criterios geológicos, en criterios del material original. Entonces, las primeras clasificaciones que hubo se basaban por ahí en el material original, que eso explicaba, en la zona que ellos trabajaron, por ejemplo, les servía para explicar la clasificación que utilizaban. Después, en los trabajos ahí de Dokuchayev y Glinka en Rusia, que hacen las primeras bases de clasificación más conocidas que se expandieron, esta escuela rusa ¿se acuerdan que ahí tuvimos la primera cátedra de edafología? ¿Se acuerdan allá? Ahí por fines de 1800. Empiezan a ver el suelo como un cuerpo natural que era producto de los factores formadores, y entonces empiezan a hablar de los suelos zonales, intrazonales o los basonales, que ya vamos a ver un poquito. Más adelante empieza a evolucionar esta clasificación técnica que se hace en Estados Unidos, que habla de regiones fitogeográficas y tiene en cuenta mucho la textura del material original, un poco influenciada también por los maestros europeos, por supuesto. Y eso va evolucionando a las clasificaciones de Marwood y las otras que vinieron acá, de Badwin, Kellogg y Trop, que también tienen en cuenta, entonces empiezan a sumar factores, los factores climáticos, la vegetación, la evolución del complejo de intercambio de los cationes, el concepto de zonal, intrazonal que habían introducido los rusos, y la parte ecológica. Eso sigue evolucionando, más hacia la actualidad, hasta que allá por 1960, en el Congreso Mundial de Suelo, se presenta esta séptima aproximación. Antes se hablaba de qué clasificación se usa la séptima aproximación, donde se contrapone un poco la clasificación americana en la séptima aproximación, que toma criterios morfométricos. Esto da como un quiebre en lo que se venía hablando de clasificación y propone una clasificación bien morfométrica. Quiere decir que se basa en criterios medibles y cuantitativos muy fuertes, y deja un poco la subjetividad de estas clasificaciones europeas, que daban un poco a criterios subjetivos y a la identificación de los suelos, y tiende más, Smith ahí en 1960, hacia ponerle valores y parámetros más rígidos para que pueda ser realizada y con la clasificación de los suelos más precisa en todas partes del mundo. En cambio, la clasificación europea, que perdura todavía,
de esta visión de Kubiena, Dokuchefur y los rusos, es más reciente, tiene un enfoque más ecológico, más natural, más generalista, donde tienen mucho en cuenta los procesos, los factores formadores, la ecología del humus que hablamos en materia orgánica, cómo está el complejo absorbente, el lavado de sales, todo eso. Y entonces hoy nos quedan estas dos visiones todavía a nivel mundial, con estas dos grandes clasificaciones que una tiende a ser más morfométrica, más práctica y más utilitaria, y la otra, por decir así, tiende a ser más ecológica, más natural y más genética del origen de los suelos. Entonces, esas es un poco las dos visiones que predominan hoy a nivel mundial, y no obstante, todos los países acá como Brasil, Australia, Uruguay, Chile, tienen clasificaciones propias que todavía perduran. Ustedes van a ver, cuando leen algo acá, nosotros tenemos mucha relación con Brasil, con Uruguay, con Chile. Los trabajos que ellos presentan van a encontrar clasificaciones propias, locales de su país, y suelos que van a tener nombres propios que, bueno, vamos a ver si tener que traducirlos o para poder interpretar el lenguaje nuestro, que nosotros no tenemos una clasificación argentina, por decir así, sino que adoptamos la clasificación americana. Bien, vamos a ver qué distintos sistemas para que vean cómo desembocamos luego en esta clasificación, que es la que utilizamos nosotros, que es el Soil Taxonomy. La séptima aproximación termina siendo el Soil Taxonomy, que es la clasificación americana de los suelos, y termina quedándonos también la clasificación de FAO, que hoy se transformó en una referencia mundial de clasificación de suelos. Las distintas clasificaciones que dan origen después a la clasificación actual empiezan con una clasificación, por ejemplo, química de los suelos, basada en la química del complejo absorbente, basada en el complejo de intercambio. El complejo absorbente, por ejemplo, entonces, los suelos de complejo absorbente destruido, o sea, muy lavado, muy afectado, muy intemperizado, muy ácido, por ejemplo, da los suelos lateríticos. Ya hablamos del proceso de laterización, o sea, esos suelos son las lateritas o los suelos lateríticos. Suelos con complejo absorbente parcialmente destruido, por ejemplo, son los pozzoles, la pozzolización, ¿vieron? Donde hay un efecto fuerte también de la acidificación que produce la vegetación. Suelos con complejo absorbente intacto, por ejemplo, los Chernozem. Van a escuchar ustedes, todavía se habla de Chernozem, que viene de la clasificación rusa, en las clasificaciones europeas, donde estos suelos tienen pH neutro, digamos, y tienen el humus mol y complejo absorbente sano, vamos a decir, con buena capacidad de intercambio y con buena saturación de bases. Y después tenemos los suelos donde hay un exceso de cationes, del complejo de intercambio está sobresaturado, y esos suelos van a ser suelos salinos o sódicos, y sódicos. Después, por otro lado, tenemos clasificaciones genéticas, climáticas. Esta también se utiliza, todavía van a escuchar, cuando les hablan de suelos zonales, aunque viene allá de la escuela rusa de fines de 1800, fíjense que el peso que tiene, que todavía hoy esto se usa. Los suelos zonales son los suelos que evolucionaron según la vegetación y el clima, donde la evolución del suelo está marcada más por lo climático y por la vegetación, y no hay tanto impronta en el perfil del suelo del material original. Entonces,
donde el clima y la vegetación determinan las principales características de esos suelos. Tenemos, por ejemplo, la tundra, que es un suelo formado por ese tipo de vegetación, de suelos helados, los suelos de regiones áridas o semiáridas, donde se dan estepas de gramíneas, donde dominan los suelos castaños, o los suelos grises, o los suelos pardos de estepa, así los clasificaron. Los suelos de regiones húmedas, donde están los colores fuertes negros, que son los tipos molisoles, los chernocen de las praderas. Después tenemos los suelos de climas templados y fríos, donde la vegetación y la temperatura da estos suelos podzólicos, donde se da el proceso de podzolización, que ustedes vieron bien, y los de regiones templadas cálidas, donde se da el proceso de laterización, donde tenemos los suelos lateríticos. Entonces, bien, suelos zonales responden y se pueden clasificar de esta forma. Por otro lado, los suelos azonales es donde los suelos se parecen mucho al material original, donde por alguna causa la vegetación y el clima no puede darle fuerza al perfil o hacerse notar en el perfil, y lo que más se nota es el material de origen, el material madre. Entonces tenemos suelos aluvionales, suelos donde hay depositaciones de aluviones, entonces domina el material que se está depositando. Litosoles, donde hay una roca consistente, o regosoles, donde hay regolita que está marcando muy cerca de la superficie características importantes. Entonces, esos son suelos azonales. Y los suelos intrazonales, que también se utilizan y se pueden ver, acá van a ver, donde el efecto climático se ha concentrado normalmente por una cuestión topográfica, o sea, del relieve, y ahí vamos a tener los suelos alo-hidromórficos, o los suelos alomórficos, los calcimórficos, o los hidromórficos, es decir, donde hay una concentración de agua o concentración de sales. Entonces ahí tenemos los suelos intrazonales. Acá tenemos ejemplos de suelos zonales, los suelos glaciares, los suelos podzólicos, los chernocen, los lateríticos, los desérticos, los pardos forestales. Son suelos de la clasificación rusa, pero que hoy en día todavía van a escuchar de suelos zonales, intrazonales o azonales. Marwood, esto lo vimos también ahí en una de las primeras intentos, hizo esta clasificación mixta, que tenía en cuenta el lavado de los carbonatos. Como hay también un sedimento, por eso cada lugar buscó tener, la clasificación europea no le servía mucho a Marwood, porque no tenían ellos suelos desarrollados, tenían suelos más bien ácidos, desarrollados sobre otras rocas más bien ácidas. En cambio en América, parecido a lo que no tenemos nosotros, suelos desarrollados sobre el loess calcáreo. Entonces esa intensidad del lavado del carbonato, por ejemplo, era importante. Entonces acá Marwood propone esta clasificación en función del lavado de los carbonatos, y por ejemplo hace 3 categorías: los pedal first, que tienen un lavado completo de los carbonatos, y eso se va a dar en un clima húmedo, y ese clima húmedo, a su vez, si es frío, templado, tropical, bueno, si es frío va a ser, o sea, donde se lavan mucho los carbonatos del sedimento. Si es frío, con mucho ácido fúlvico, por ejemplo, va a dar podzoles. Si es templado, va a dar los chernocen. Y si es tropical el clima, va a dar suelo laterítico. Es que más o menos termina confluyendo en unos conceptos que son comunes. Los pedocals son con lavados incompletos, donde veíamos que, como por ejemplo, que el complejo sorbente se mantiene sano. Entonces, bueno, ahí tenía, según la aridez creciente o el contenido de materia orgánica y el lavado de los carbonatos decreciente, o sea, de mayor
humedad, menor humedad, vamos a tener los chernosos, los suelos castaños de estepa, los suelos grises subdesérticos. Son similares también a las clasificaciones estas europeas que afectaban también. Y con un lavado impedido o total o parcial, porque hay napa de agua, tenemos los intrazonales, como que los llamamos los intrazonales, pero acá tenemos los suelos clay, las turberas, los salinos y los sódicos. Entonces, esta es otra clasificación anterior también que se utilizó, pero que son las bases de las clasificaciones actuales. La base de la clasificación francesa, que tiene que perdura mucho en la clasificación que utiliza FAO finalmente, y que hoy está también como la base de referencia mundial de clasificación, tiene una base genética ecológica. Tiene una base genética ecológica porque predominaban los estudios de estos viejos investigadores que le daban mucho peso a la génesis, porque eran geólogos o biólogos, y a la ecología, ¿no? Entonces, miraban un poco, por un lado, el grado de evolución del perfil, si había B, si el B estaba enriquecido, el grado de migración, el tipo de humus que tiene el perfil. ¿Se acuerdan que hablamos de la clasificación ecológica de los humus? Está relacionada a esta visión francesa del MUL, el MODER y el MOR, que nos hablaba del MUL cálcico carbonatado, cuando todavía estábamos con pH neutros alcalinos, muy cálcico de estepa, con la materia bien humificada, pero con alta saturación de bases. El MUR MODER, un intermedio forestal, que está un poco desaturado, pero no es calizo, o sea que empieza a haber un cierto grado de acidificación. El humus bruto ácido de los pozzoles, y el humus hidromórfico, que después nosotros llamamos turbas, ¿no es cierto?, que se da en condiciones anaeróbicas. Entonces, estos factores de la evolución de los suelos, como la hidromorfía o la presencia de sales solubles, y los vertisoles, que también son tenidos en cuenta en esta clasificación genética de los suelos que sale de la clasificación francesa. Entonces teníamos un poco el grado de evolución, el tipo de humo, y otras características, como siempre, quedan aparte. Los suelos estos azonales, que son los hidromórficos, los alomórficos, y también aparecen acá los vertisoles, que tienen un tipo de arcilla especial. Con base morfométrica está la clasificación americana, que es la que da origen a las clasificaciones actuales. Esto actualmente está en las clasificaciones modernas más aceptado, la definición más clara de las características. Se basan entonces en características medibles del perfil y análisis. Pasar de una clasificación meramente descriptiva y bastante subjetiva de los perfiles a una clasificación muy medible y muy cuantificable de las características del suelo, para que sea más fácil la clasificación. ¿Hay alguna consulta, alguna duda? ¿Qué está sonando ahí? Por ahora no sé. Bien. Y entonces, bueno, quedan, después de todas estas intentos de clasificación o propuestas que vienen por el lado de la génesis de los suelos, o del complejo de absorbente, de cómo evolucionó la materia orgánica, o del material de origen, etcétera, etcétera, nos quedan dos visiones de clasificación en la actualidad a nivel mundial, vamos a decir, porque todavía quedan las clasificaciones locales. La clasificación australiana, la chilena, la brasilera, quedan clasificaciones locales, pero a nivel global, digamos, nos están quedando estas dos clasificaciones que van corriendo en paralelo, donde tenemos la clasificación americana, que es el Soil Taxonomy, basada en horizontes diagnósticos, después la vamos a estudiar bien en detalle, y la clasificación francesa,
que está clasificando los suelos en función del tipo de ambiente, vegetación, clima que se refleja en el tipo de humos, o el material de origen, que es una clasificación más geológica, ecológica, digamos así. Y la americana está más concreta y más basada en horizontes diagnósticos y en características diagnósticas, y es más utilitaria que la francesa o la de FAO. Bien. Ahora entonces vamos a hablar un poco de este sistema americano, que es el que nosotros tenemos de base y el que vamos a tener que conocer en profundidad. Hasta acá es interesante conocer la evolución de los sistemas de clasificación, cómo terminan en estas dos visiones y en estos dos sistemas que hoy tenemos a nivel global y que vamos a tener que conocer y utilizar, para finalmente entrar en profundidad en la taxonomía de suelos americanas, que se basa en una clasificación de 12 órdenes de suelo que ustedes van a tener que conocer. Entonces, para eso tenemos las claves de la taxonomía de suelo. Y ahora vamos a ver un poquito cuáles son las características de este sistema que utilizamos en Argentina y que se utiliza a nivel mundial también, que se basa en características diferenciadoras. Esto muchas veces le preguntamos, ¿en qué se basa la clasificación de los suelos del sistema de la taxonomía de suelos americana, que es el que utilizamos nosotros? Se basa en características diferenciadoras, como ser los horizontes diagnósticos, que vamos a ver ahora, o sea, los horizontes que se consideran diagnósticos, así como si yo les pregunto, ¿en qué se basa la clasificación de los vegetales? ¿Quién puede decir? ¿En qué se basa la clasificación de las plantas? ¿Cómo es la clave de la taxonomía de las plantas? ¿Cuál es en qué se basa? A ver, alguno que pueda contestar. En la morfología, César. Sí, ¿de qué? Por ejemplo. ¿Cómo clasificamos las plantas? A ver, ¿qué miramos? ¿La morfología de qué, por ejemplo? De las hojas, del tallo. Exacto, vemos la morfología mucho de la hoja, porque una cosa que la planta tiene casi siempre, tiene hoja, o por lo menos en la época de crecimiento, si no es caduca, tiene hoja. Entonces las hojas son distintas, y las plantas que tienen hojas distintas son clasificadas distintas. ¿Y qué otra cosa miramos? Miramos mucho, en detalle. ¿Qué más para clasificar? La flor. La flor, la flor. La flor y el fruto, ¿no? La flor y el fruto, porque es una cosa muy también distintiva y característica para clasificar las especies vegetales. En cambio, acá nosotros en la clasificación esta miramos los horizontes diagnósticos. Es como acá decimos, los horizontes diagnósticos son las hojas, las flores y los frutos distintos que puede tener el suelo. Es parecido, ¿no? Y después nos basamos en propiedades diagnósticas también, como otras características diferenciadoras de los suelos, que son, por ejemplo, los regímenes de humedad y de temperatura del suelo. Le damos mucha importancia en esta clasificación, porque es una clasificación que quiere diferenciar los suelos, no por una visión ecológica, geológica, sino porque quiere que diferenciemos los suelos para ver su aptitud y su utilidad, sobre todo agrícola. Entonces, los horizontes diagnósticos, que son el producto de los factores y procesos formadores que actúan sobre el suelo, son muy importantes para hacer la primera etapa de clasificación. Pero también le da mucho peso a la humedad y la temperatura, porque eso también nos va a diferenciar la aptitud de los suelos para la agricultura o no que puedan tener. Y después también va a tener en cuenta otras características diagnósticas. Entonces esta es la base del sistema de clasificación de suelos americano, es esta: horizontes diagnósticos, propiedades diagnósticos y características diagnósticas.
Tiene tres partes que vamos a ver ahora en detalle. El sistema este sale, por supuesto, del Servicio de Conservación de Suelos y del Departamento de Agricultura. Por eso el peso ese que yo les comentaba, de clasificar los suelos con la visión del Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura. Es una clasificación que es utilitaria. Esto evolucionó desde el nuevo sistema de clasificación que se presenta en la séptima aproximación y va evolucionando y mejorando año a año desde 1960 hasta la actualidad, que se van presentando ampliaciones y mejoras de la clasificación del suelo. Creo que la última que tenemos publicada es la de 2014, que es la 12ª edición de esta clave. Clave es como, ¿se acuerdan? Como hacían en botánica sistemática. O sea, hay una clave similar a la de botánica sistemática que nos permite ir clasificando los suelos sin mucha duda en los distintos taxones o clases de suelos. Este sistema de taxonomía presentó un cambio bastante fuerte en este sentido, en que estableció criterios cuantitativos. En este caso, empieza a haber criterios muy bien definidos, de números, que no había por ahí en las clasificaciones francesas o rusas. Entonces, si había un tipo de humus, era tal suelo; si había determinada roca, era tal suelo. En cambio acá vamos a tener que decir, si hay tantos centímetros de profundidad, si a tanta profundidad de suelo aparece tal cosa, si el pH es mayor que tanto, si la saturación de base es menor que tanto, entonces empiezan criterios cuantitativos. Es una clasificación, por eso, morfométrica, es más objetiva que las otras clasificaciones europeas, que resultaban más especulativas y subjetivas. Entonces ahí está la gran contraposición, y que permitiría, con criterios más claros, cuantitativos y morfométricos, hacer una clasificación más fácil en alguna medida para los que no son expertos. Y los clasifica los suelos en distintos niveles, así, según sus características propias y propiedades que se describen a campo, pero suma también determinaciones de laboratorio que son también bien definidas. Entonces, establece métodos físicos y químicos para que se cumplan algunas cuestiones que son cuantitativas y morfométricas, que se midan a campo, se midan en el laboratorio, y de determinada manera. Entonces empieza a dejar un poco la subjetividad, la deja muy fuera de lado, digamos. Entonces, al establecer criterios cuantitativos, morfométricos, que permiten esta clasificación taxonómica mucho menos subjetiva. Esa es una de las principales diferencias. Define horizontes diagnósticos y propiedades diagnósticas, que vamos a ver ahora, para poder clasificar a los perfiles. Le da importancia a los regímenes de humedad y temperatura, por el tema de la visión de la utilidad agrícola de los suelos. Y establece caracteres diferenciadores claves para clasificar los suelos a niveles de taxas más bajas también. En base a estos caracteres diferenciadores, define taxones de suelo en función de propiedades como la estructura, el color, el contenido de materia orgánica, el espesor, todo esto con números, la cantidad de fósforo, la saturación de base, la humedad, y establece lo que decíamos hoy, métodos normalizados, o sea, métodos establecidos para medir estas cosas. Entonces los resultados del laboratorio tienen que ser también comparables.
y define cada cosa para definir la humedad del suelo, para las temperaturas, define dónde se tiene que medir, cómo se tiene que medir. Y entonces esta clasificación se basa en 6 categorías jerárquicas o niveles con distinta homogeneidad que se incluyen. Entonces vamos a tener 6 taxonomías, 6 clases, perdón, en esta estructura del sistema que va desde el orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Y va siendo de mayor a menor generalización. Entonces, el orden es una gran generalidad, pero que incluye cosas del mismo tenor, digamos, que agrupa cosas parecidas, pero más con una gran generalización, y ahí vas disminuyendo el grado de generalización hasta la serie, que es una definición bien específica del suelo que vamos a utilizar. El objeto de esta clasificación es que un cuerpo natural está compuesto de sólidos, que eso es lo que vimos en la parte inicial de la materia, de líquidos y de gases que ocurren en la superficie, que están ocupando un espacio, que se caracterizan normalmente por tener horizontes o capas que lo diferencian del material inicial, como resultado de los procesos que vimos, que son las adiciones, las pérdidas, las transformaciones, las translocaciones y transformaciones de energía, y por la habilidad de soportar las plantas que enraizan o ponen raíces en ese suelo, que es en un ambiente natural. La unidad de muestreo es el pedón, como lo definimos al principio. Es la mínima visión tridimensional que puede representar al perfil del suelo. Entonces, esa visión tridimensional de la mínima unidad que puede representar todo el perfil es el pedón, ¿no es cierto? Y de ese pedón nosotros vamos a tener que diferenciar los horizontes, extraer muestras de distintos horizontes, registrar todas las características que son visibles o comprobables en el campo, y hacer determinaciones que vamos a tener en el laboratorio. O sea, se complementa todo esto con determinaciones del laboratorio por métodos específicamente definidos, y a su vez esto se le van a sumar datos climáticos de humedad y temperatura que representan ese lugar donde está ese perfil. Este sistema de clasificación se organiza en niveles o categorías que separan clases o taxones según características diferentes. Entonces, una categoría tiene un conjunto de clases, y una clase agrupa suelos similares con propiedades o características que son similares en esa clase, pero que la diferencian o lo apartan de otra clase. Entonces, este concepto nos permite hacer clases de suelo. Dentro de la clase los suelos son más parecidos, y esas características que lo hacen parecidos también los diferencian de otra clase de suelos que son distintos. Las categorías son 6. O sea, desde el orden, que la primera categoría, la madre, como los órdenes de las plantas, y de ahí vamos a tener suborden, gran grupo, subgrupo, familia y serie. Entonces tenemos 3 categorías superiores y 3 categorías inferiores. Los fundamentos para separar en estas clases o en estas categorías de suelos son categorías o son características, propiedades que van a permitir ubicar a los suelos en las distintas clases. El principal aspecto que hace la clasificación americana es definir horizontes diagnósticos. Como veíamos hoy, este es como la base y la gran diferencia que hizo el sistema americano, es definir estos horizontes diagnósticos. Es como decir la hoja palmatisecta, palmatinervada, la hoja lineal, la flor de tal tipo, o el
o el fruto de tal tipo, una baya, etcétera, etcétera, para hacer la principal diferenciación fundamentalmente, de órdenes por ahí. Estas características diferenciadoras no se aplican igual, hay una diferencia con las otras clasificaciones por ahí de plantas o de animales. Las características diferenciadoras pueden entrar en distintos niveles. Algunas se aplican a niveles de orden, otras a nivel de suborden, o a distintos niveles de la jerarquía. Ya vamos a ver y van a entender, por ejemplo, que a veces podemos usar el nivel de humedad, por ejemplo, puede ser determinante a nivel de orden, a veces a nivel de suborden o a nivel de gran grupo. Por ejemplo, si los suelos son tremendamente secos, por ejemplo, si son tremendamente secos o tremendamente fríos, directamente los vamos a poner en grupos, en un orden de suelo aparte, porque utilitariamente, desde esa visión agrícola, quedan prácticamente de lado. Y no importa mucho los otros características diferenciadoras que podamos utilizar. Si el suelo es tremendamente seco, va a ser árido y vamos a tener una categoría de suelos para ellos que va a ser el orden aridisol, por ejemplo. Si son tremendamente fríos o congelados, tampoco importa mucho lo otro que tenga, entonces vamos a tener un orden de suelo que van a ser los suelos congelados, los gelisoles. Entonces, pero normalmente esas categorías climáticas, por decir así, o del régimen de humedad y de temperatura, entran también en niveles más bajos de la taxonomía, en categorías más inferiores. Vamos a ver entonces primero esto, que son los horizontes diagnósticos. Los horizontes diagnósticos son horizontes que están definidos morfométricamente con la mayor precisión posible, con datos de campo y de laboratorio. Se utilizan para clasificar los suelos en las categorías superiores, normalmente, del Soil Taxonomy. Tenemos horizontes diagnósticos que llamamos epipedones son los que están arriba, normalmente el primer horizonte en la superficie, y vamos a tener endopedones, que son los que están por debajo de la superficie. Normalmente estos horizontes diagnósticos son producto de los procesos pedogenéticos. Entonces, si bien no es una clasificación genética o ecológica, considera mediante los horizontes diagnósticos, que son el resultado de procesos pedogenéticos, los considera de muy fuerte impacto y en consideración en la clasificación de los suelos. Vamos a ver los principales epipedones diagnósticos. Estos van a tener que sabérselos bastante bien y los van a tener que decir, al ser una clasificación morfométrica, van a tener que recordar de algunos de estos los números. Los números. Por ejemplo, el epipedón mólico tiene esta cantidad de requisitos para ser considerado mólico. El epipedón significa que es un horizonte que está en la superficie, diagnóstico, que representa un proceso. En este caso, el epipedón mólico es uno de los que presentamos primero porque es como el horizonte superficial ideal para que hagamos agricultura o para que crezcan las plantas. Entonces, ¿qué características tiene este epipedón mólico? Que viene del latín mollis, suave. Tiene que tener un determinado espesor. Normalmente hablamos de que tiene, en los suelos que no están directamente sobre la roca, los suelos que son profundos, que están sobre sedimento, como los suelos que tenemos acá, casi todos los suelos que se forman sobre sedimento,
tienen al menos 18 centímetros, es decir, para ser un horizonte mólico tiene que tener 18 centímetros o más de profundidad. Si hay contacto con las rocas, o sea, en contacto lítico, tiene que tener más de 10 centímetros al menos. Además de esto, tiene que tener saturación de bases alta, mayor al 50%. Dominada por cationes divalentes, calcio, magnesio, lo normal de nuestro suelo. Es decir, que no tiene que ser ácido, tiene que ser neutro para poder cultivar a las plantas. Tiene un color oscuro, porque tiene buena evolución de materia orgánica, es un color oscuro, y debe tener un value menor de 3 y un croma menor de 3, o sea, oscuro a negro, marrón oscuro a negro. Tiene que tener un mínimo de materia orgánica, un mínimo. No es que, los suelos con materia orgánica son molisoles, tienen horizonte mólico. Tiene que tener más del 1% de materia orgánica, no superar el 18% de carbono, o sea que ahí, si ya tiene mucha materia orgánica pasa a ser otro horizonte. Y tiene que tener un horizonte rico en humus un humus bien evolucionado, como el humus de pradera, con el humus de suelos neutros, con calcio, donde hay lombrices, donde hay buena actividad biológica. La estructura de este horizonte es una estructura que tiene buena circulación de agua, buena porosidad, friable es importante, no solo que tenga color, que tenga saturación de bases, espesor, tiene que ser friable, tiene que ser fácil, no tiene que ser duro, ni puede ser masivo, no puede ser muy duro, aunque tenga el color, ni puede ser masivo, y tiene que tener buena porosidad, o sea que tiene que tener una estructura granular o en bloques que se pueden romper relativamente fácil. Eso es bueno porque es bueno para el crecimiento de las raíces y de las plantas y para el laboreo del suelo. A su vez le ponen algunos límites, por ejemplo, a que no tenga tanto fósforo. Porque normalmente la determinación esta de fósforo tiene que ser menor a 1500 partes por millón de fósforo soluble en ácido cítrico, porque ya vamos a ver que eso da origen a suelos que ha formado el hombre, y no hay en la naturaleza suelos de estas características, además. Entonces, para que no sea una cosa antrópica, le pone un límite de cantidad de fósforo. Y otra cosa muy importante, que está húmedo en la época que hay temperatura. Fíjense, parece una cosa menor, pero cuando hay temperatura hay crecimiento vegetal, y si hay crecimiento vegetal, entonces necesita humedad. Entonces, un suelo que está húmedo, con temperatura, que tiene buena estructura, materia orgánica, está en pH neutro, tiene un buen espesor para que crezcan las raíces, es un epipedón mólico ideal para hacer la agricultura de las plantas mesotérmicas, que son las que cultivamos nosotros. ¿Se entiende? Entonces tenemos estos epipedones mólicos que dan origen a los molisoles prácticamente. Pueden ser de espesores no muy espesos o muy espesos, que además tenemos 50, 60 centímetros de epipedones mólicos. Y cuando no se cumplen, o sea, de este horizonte ideal que debemos tener en la superficie, cuando no se cumplen algunas de las condiciones, tenemos otros epipedones. Por ejemplo, vamos a ver, si el suelo es un poco ácido, o sea que no hay una gran saturación de base como requiere el epipedón mólico, de mayor al 50%, empieza a haber cationes ácidos, empieza a haber aluminio, empieza a haber hierro, manganeso. Entonces tenemos el epipedón úmbrico, que es un epipedón parecido al mólico, tiene color, tiene espesor, pero está ácido. Tiene un humus moder. Entonces, esta acidez hace que el cultivo sea difícil, que no todas las plantas se adapten, y la evolución de la materia orgánica, por ser un humus más ácido, es más lenta.
Entonces ahí tenemos epipedones úmbricos, parecidos a la vista, por decir así, pero cuando tenemos que hacer este análisis de saturación de bases para ver si realmente el epipedón es mólico o no. Después tenemos otro horizonte superficial, oscuro, bien negro, que es el melánico. Este ha sufrido un fuerte proceso de melanización, ¿sí? Donde esta melanización se estabiliza por esta asociación que hay con el material de origen que es el alofán de estos suelos. Tiene mucha forma, estos complejos organominerales de color muy oscuro que se estabiliza, le da color fuerte, bien negro, con mucha materia orgánica, y es propio de lugares donde hay vidrios volcánicos, o sea que hay emisión de cenizas volcánicas, reciben las cenizas volcánicas que dan estos minerales amorfos, y que son de baja densidad, forman estos suelos muy esponjosos, muy de baja densidad, pero de colores muy oscuros y muy profundos también. Entonces estos suelos dan origen, cuando hay horizontes melánicos bien expresados, a suelos andisoles, por ejemplo. Suelos de los Andes, donde está el cinturón volcánico de emisión de cenizas volcánicas, que han ido depositando las cenizas con gran cantidad de alofán. El alofán forma este complejo así, con la materia orgánica, se estabiliza y da ese color oscuro, ¿no? Normalmente, como hay emisiones volcánicas cada cierto tiempo, bueno, acá puede darse estas secuencias de horizontes enterrados por nuevas cenizas, entonces puede verse estos perfiles de horizontes melánicos en superficie, y después cenizas que están poco alteradas, y otros horizontes anteriores que estaban en superficie debajo, tapado por este nuevo depósito de cenizas volcánicas. Muy común, y puede ser muy profundo y de mucha coloración oscura, de alta cantidad de materia orgánica. Lo van a encontrar acá, entonces, en zonas cercanas volcánicas, con buena precipitación en todo el año. Después tenemos, podemos encontrar horizontes en superficie muy afectados por la actividad humana, que se han dado a llamar antrópicos. O sea, podemos tener profundidad, color, pero en este caso la actividad humana, de los desechos humanos, donde ha habido establecimiento de tribus o de poblaciones, entonces se encuentran fragmentos de herramientas o de utensilios que utilizaban los antiguos pobladores, y el resto de las comidas o de los desperdicios que tenía esa gente que habitaba, por ejemplo, en ese lugar, hace que la concentración de fósforo sea mucho más alta. Entonces, en esos casos pueden encontrarse horizontes antrópicos. No es muy común en nuestra zona, pero bueno, en otros lugares que ha habido culturas milenarias se encuentra. Otro horizonte que también tiene origen antrópico es el plágeno, que viene esto es común en los Países Bajos, por ejemplo, la aplicación prolongada y continua de estiércoles en suelos pobres o suelos que han recibido por mucho tiempo la aplicación de estiércol, de purines, que no me salía la palabra, pueden hacer que la coloración de este suelo se ennegrezca, y también puede haber pedazos de cosas que son artificiales, como ladrillos, vasijas, marcas de pasadas o cosas de actividad humana, digamos, y acá aumenta
el color y el contenido de carbono orgánico por sobre de 4 a 5%, con una relación carbono-nitrógeno bastante alta. Esto se da en los Países Bajos, y normalmente donde no había este tipo de suelos, se ven estos horizontes, y bueno, es un criterio que se estableció para clasificar estos suelos, plágeno o plágeno. Sí tenemos horizontes naturales de mucha materia orgánica en superficie, que son los epipedones ísticos, del griego istos, que son tejidos, directamente donde los residuos vegetales caen entre el agua, o por condiciones muy húmedas o muy frías, hace que se acumule la materia orgánica. Esta materia orgánica se descomponga muy lentamente por el frío o la falta de oxígeno, entonces se forman estos horizontes ísticos de 20 a 60 centímetros de profundidad, o más, puede haber suelos más profundos, y contienen gran proporción de fibras naturales, digamos, donde la descomposición es parcial, entonces puede verse que es los residuos vegetales que provienen de las plantas que crecen sobre la superficie. Horizontes ísticos y folísticos, son horizontes donde están en superficie, a veces tienen por supuesto algo de mineral, porque algo de mineral hay que puede caer porque trae el viento, porque trae el agua, pero domina la fracción orgánica, la fracción arcilla o de material inorgánico es menor. El contenido de carbono tiene que ser más de 16%, si la fracción mineral contiene 60 o más por ciento de arcilla, hay una relación, por eso, entre lo mineral y lo orgánico. Con 8% o más si no contiene arcilla, y más de 8% si la fracción mineral contiene menos por ciento de arcilla. ¿Entiende? Entonces, bueno, tiene que haber un dominio neto de los tejidos vegetales en un grado de descomposición intermedio. Esto se da entonces en los climas fríos y húmedos, o como en el sur, ¿no es cierto?, donde se dan los musgos, estos que han crecido durante cientos de años, que se acumulan en una etapa muy corta de crecimiento, y después tienen, el frío hace que no se descompongan, y se forman estas turberas, o epipedones ísticos bastante profundos, donde esto se puede explotar como si fuera un mineral, pero se extrae esto, que es mayormente compuestos orgánicos o tejidos orgánicos que se venden como turbas para el cultivo de plantas. También se puede dar en la zona nuestra, acá en las zonas inundables, por el exceso de humedad. Puede haber epipedones ísticos, donde se acumulan tejidos vegetales. Entonces los tejidos vegetales pueden acumularse con distintos grados de descomposición, en profundidad, lógicamente, desde los menos descompuestos a los más descompuestos, a los más relacionados con los minerales, epipedones muy oscuros, a veces seguidos de sedimentos bastante claros. También podemos tener en superficie el epipedón ócrico. Fíjense, este epipedón ócrico lo tenemos acá en Entre Ríos, y el requisito de este horizonte es que no cumple los requerimientos de los otros. No da para mólico, no da para úmbrico, no da para plágeno, porque es muy delgado, muy somero, o sea, tiene menos de 18 centímetros, o es muy seco, o es muy húmedo, muy duro, o es muy poco oscuro, digamos, es claro, o tiene poco carbono. Entonces, este horizonte para nosotros normalmente es un horizonte superficial, más claro de color, o sea, más pálido, con cromas que están más altos, que el mólico, o es muy duro en seco, o sea, no es friable, no da para mólico, o demasiado delgado. Entonces este epipedón ócrico
cuando no le dan las características que requiere el mólico o el úmbrico o otros horizontes, calza dentro de lo que son los epipedones como ócrico. Normalmente nosotros entonces lo vemos que es muy delgado, más claro y duro. Entonces tenemos en Entre Ríos tenemos epipedones ócricos también en superficie. Bien, esos son los epipedones mayormente que vamos a encontrar. Entonces nos vamos a encontrar con epipedones mólicos, mayormente, o con epipedones ócricos en superficie, en esta zona. En profundidad vamos a encontrar endopedones y en profundidad vamos a encontrar muchas más opciones. Rápidamente vamos a mirar las opciones de endopedones. Los epipedones, espero que los conozcan bien, esperamos que conozcan bastante bien los epipedones, sobre todo los que pueden ser visibles en suelos cercanos, y de los endopedones, que hay bastantes alternativas, que conozcan también los que podemos encontrar en nuestra zona. Van a ver que tenemos muchos endopedones, como el endopedón argílico, donde se ha habido una acumulación de arcilla, donde ha habido argiluviación. El proceso de argiluviación ha sido muy evidente, entonces hay acumulación de arcillas, hay barnices, tenemos el epipedón argílico. Donde ha habido acumulación de arcillas y también se ha movido el sodio, y el sodio hace que esté en una proporción importante, tenemos el endopedón nátrico, que es un argílico con sodio. Si ha habido una acumulación, un movimiento también de una iluviación, podemos tener el horizonte cándico dentro de lo que son B. Entonces, tenemos distintas alternativas para horizontes B. Lo más común que vamos a encontrar en la zona central de Argentina, podemos decir, templado húmica, van a ser húmeda, argílico y nátrico. También vamos a poder encontrar horizontes álbicos, horizontes bien decoloridos, que han perdido el color y tienden a ser blancos, blancos pálidos, están en subs. Normalmente el álbico es el horizonte E, ¿se acuerdan del horizonte más lavado? Pueden ver algunos horizontes glósicos, más raros, como lenguas mezclados. Horizontes óxicos vamos a ver en el norte de Corrientes y Misiones, donde ha habido laterización. Horizontes cámbicos también, cuando hay un grado de evolución incipiente hacia un horizonte B. Horizontes gípsicos, donde hay acumulación de yeso, o horizontes petrogípsicos. Horizontes cálcicos, donde hay acumulación de cálcico, el proceso de calcificación, o petrocálcicos si ya están cementados. Horizontes sálicos, donde hay acumulación de sales importantes. Horizontes espódicos, donde se ha dado el proceso de podzolización. ¿Se acuerdan el horizonte espódico que acumulaba hierro y compuestos húmicos? Los horizontes ágricos, por el producto de la agricultura, de duripán, fragipán, clásico, cementados con hierro, materia orgánica, distintas cantidades, distintos tipos de horizontes que se pueden encontrar en otras regiones. Así que hay acá por lo menos una lista de 18 más endopedones que se utilizan también para clasificar a los suelos. Y después vamos a tener combinaciones, entonces podemos tener en superficie un epipedón mólico, debajo un endopedón cámbico, que está cambiando, vamos a pensar así, empezando a recibir un poco de argiluviación, pero no tan fuerte. Un horizonte ócrico, un epipedón ócrico, con un horizonte cámbico, distintas combinaciones de horizontes diagnósticos.
horizonte pipedón diagnóstico mólico en superficie, seguido de un endopedón álbico, también que es diagnóstico, y un endopedón argílico, que nos va a servir esta secuencia de horizonte para clasificar a los suelos. Un horizonte endopedón glósico, una mezcla de tipo lenguas, de algo álbico con algo argílico, entonces bueno, eso es mezclas en forma de glosas, en forma de lenguas, de distintos materiales, distintos epipedones. El horizonte diagnóstico nátrico, que es muy característico de tener columnas en vez de prismas, además de que va a tener que tener saturación de sodio mayor al 15%, etcétera, etcétera. Es un B argílico nátrico. El endopedón sálico, con acumulación de sales, podemos tener ahí, entonces va a tener que tener varios requisitos de laboratorio, donde vamos a medir la conductividad eléctrica, y esta salinidad va a ser producto normalmente de agua con sal, que asciende por capilaridad en un régimen de humedad deficiente o arídico, entonces las sales van a superficie. Pero vamos a tener horizontes salinos. Distinto acá horizonte orgánico, ístico, epipedonístico, seguido de un endopedón álbico y de un endopedón spódico, donde está la materia orgánica y el hierro, por el proceso de podzolización. Nos van a permitir clasificar esta secuencia de horizontes en el orden de suelo Spodozoles. En este caso tenemos un horizonte orgánico ístico, seguido de un horizonte álbico, y un endopedón spódico también. Entonces también vamos a tener un spodopsol. En este caso nos vamos a encontrar con horizontes óxicos, endopedón óxico, sobre un horizonte ócrico, y acá podemos tener un oxisol, porque tenemos el horizonte diagnóstico óxico. Y vamos a tener otros endopedones como el petrocálcico, el cálcico, que nos van a dar características diagnósticas que vamos a utilizar para la clasificación de los suelos. El endopedón acá, el fragipán, bien, hay un pan consolidado, pero que con humedad se puede romper o puede ser penetrado por las raíces, por eso es un fragipán, entonces le damos una característica a este suelo que es un fragiudalf. Duripán, ya cuando está totalmente cementado, que no puede ser penetrado ni se puede ablandar con agua, entonces podemos tener un duripán. Pero bueno, muchos petrocálcicos, horizontes petrocálcicos, duripanes calcáreos, fragipanes, petrogípsico, cuando en vez de ser carbonato de calcio es sulfato de calcio cementado, petrogípsico o gípsico si no está tan cementado. Distintos endopedones que podemos encontrar en algunos suelos, el úmbrico, o sumbric, es materia orgánica aluvial asociada con aluminio, que se ha movido a profundidad. Acá tenemos un horizonte anhidrítico, de distintos horizontes que se pueden encontrar en distintos climas o en distintos lugares. Y esto nos permite hacer un modelo de formación de horizontes diagnósticos con distintas características, donde vamos a tener con poco color, por ejemplo el álbico o el cámbico, con acumulación de arcillas, si no tiene sodio es argílico, si tiene sodio es nátrico,
Cuando hay moderada meteorización puede ser cándico, cuando hay una extremada meteorización puede ser óxico. Acá cuando hay minerales sulfurosos, pero puede ser sulfúrico, horizontes sulfúricos. Cuando hay acumulación de materia orgánica puede ser sómbrico, espódico o ágrico. Cuando hay acumulaciones de sales, podemos tener horizontes cálcicos, petrocálcicos, gípsicos, petrogípsicos, hasta sálico. Y cuando tenemos fuerte cementación por silicio puede ser un diuripán, cuando la cementación es menor puede ser el fragipán, y a veces unas cementaciones por hierro puede ser el plásico. Así que bueno, un poco nos permite hacer los horizontes diagnósticos en dopedones, esta gráfica también. Después tenemos otras características que se le dan mucha relevancia en la clasificación. O sea, después de que vemos horizontes diagnósticos, podemos ver los regímenes de humedad. En segundo lugar, fíjense la humedad, que nos permite hacer el crecimiento de las plantas. Los regímenes de humedad tienen en cuenta la humedad o la sequía a lo largo del año. Se definen entre suelo seco, suelo húmedo a lo largo del año, y para eso, para clasificar la humedad del suelo, cómo está la disponibilidad de agua para las plantas, utiliza lo que se llama la sección de control de humedad, que definen dentro de lo que es la clasificación, está bien morfométrica, definir dónde medir la humedad, si la humedad es buena a lo largo del año o no, define una sección de control, y esa sección de control va a ser distinta si el suelo arcilloso, es franco o arenoso. Entonces, nos marca unos límites para ver la sección de control entre máximo y mínimo, y esos límites están dados por el movimiento del agua, por la humectación que va a tener el perfil del agua entre 24 y 48 horas, y se hace con el doble anillo, como vimos en lo que era infiltración y movimiento del agua. Entonces, si el suelo es arcilloso, la infiltración es más lenta y el movimiento del agua entre 24 y 48 horas va a ser mucho más lento, entonces la sección de control está entre los 10 y los 30 centímetros. Y si el suelo es arenoso, el flujo de agua es mucho más rápido, la infiltración es mucho más alta, entonces la sección de control para medir la humedad del suelo está entre los 30 y los 90 centímetros. Entonces esto nos determina la sección de control para definir los regímenes de humedad del suelo. Los regímenes de humedad del suelo van a ser, esto un poco lo vimos al principio, pero hoy lo vemos nuevamente para entender esto que vamos a usar mucho para clasificar a los suelos según la humedad. Según la humedad, con esta visión agrícola. El régimen acuícoco nos da condiciones reductoras durante algún periodo del año. En algún momento del año, en alguna circunstancia, en alguna parte del perfil, va a haber condiciones reductoras, en la sección de control por lo menos. Entonces, va a haber momentos en que el cultivo, la planta, le va a tener exceso hídrico y falta de oxígeno. Entonces, cuando tengamos regímenes de humedad acuícoco, tenemos que pensar que en alguna parte del año o en alguna gran parte del año podemos tener exceso de agua. ¿Sí? Los regímenes tórricos o arídicos es cuando está seco, todo lo contrario. Gran parte del año o está seco, o por lo menos no está húmedo 90 días consecutivos. El régimen de humedad údico, donde en la sección de control no se encuentra seco por más de 90 días. Entonces, acá ¿qué dice? Que la humedad del suelo en la sección de control no está seca, o el suelo no está seco, por más de 90 días acumulativos en el año. Entonces, quiere decir que hay buena humedad prácticamente todo el año.
En cambio, en el régimen ústico, está seco, al menos 90 días. Y normalmente en el régimen ústico llueve en verano. En cambio, en el régimen sérico, que es similar, pero las lluvias se dan en invierno y los veranos son secos. Y el régimen perúdico es extremadamente húmedo. Entonces tenemos el régimen acuícoco, porque tenemos la napa de agua alta, que nos está dando alta humedad, o porque tenemos un lugar muy bajo donde se acumula el agua, puede estar en cualquier clima, porque el agua puede venir por la superficie y acumularse ahí, o ser una zona muy arcillosa, por ejemplo, y tener una precipitación normal, pero el relieve puede ser subnormal y acumularse agua, entonces tenemos un régimen acuícoco. En el régimen údico, tenemos buena humedad durante todo el año, puede haber en climas húmedos o subhúmedos, pero en este caso, digamos, las precipitaciones acompañan, digamos, a la demanda de humedad, aunque puede haber una época del año que esté un poco más húmeda y otra un poco más seca, se compensan a veces esos déficits con la humedad que se puede almacenar en el suelo. Entonces el régimen de humedad údico es un régimen bastante ideal para la agricultura y que nos permite hacer 2 cultivos por año. Nos permite hacer un cultivo de invierno y uno de verano en el mismo año. Podemos hacer trigo, soja, por ejemplo, en el régimen údico, que es lo que hacemos acá. El régimen de humedad que tenemos acá es el régimen údico. En el régimen de humedad sérico, en este caso, tenemos humedad en invierno, es el clima mediterráneo, y el verano es muy seco, porque en el verano hay más temperatura y encima no llueve, está recontra seco. Es ideal para hacer cultivos de invierno. Sembramos a principio de otoño, viene el invierno llueve, los cultivos de invierno crecen y acumulan humedad, y cuando llega la época de florecer y madurar, no llueve más, el cultivo termina su ciclo con la humedad que estaba en el suelo, florece sin problemas de excesos hídricos ni enfermedades, y entonces da un buen cultivo de invierno, pero no podemos hacer cultivos de verano. Acá se puede ver que estos son los meses del hemisferio norte, por eso en julio está representado julio y agosto del verano, y en ese momento la demanda de evapotranspiración es muy alta, pero no hay lluvias. Entonces podemos tener cultivos en invierno. El clima ústico es clima semiárido, pero en este caso acompaña la humedad, la demanda de evapotranspiración, en alguna medida acompaña la lluvia, la evapotranspiración, entonces llueve algo más en verano y permite cultivar en verano y no en invierno. Entonces este clima ústico, el que tenemos acá hacia el oeste, hacia que nos vamos hacia Córdoba, por decir así, entonces podemos hacer un muy buen maíz, por ejemplo, de zonas maiceras, no sobre climas ústicos, pero un trigo podría hacer, un trigo soja ya no podemos hacer, porque no da para hacer 2 cultivos. En esto no se puede hacer, o podemos hacer soja. Y después tenemos los climas arídicos, o tórridos. Arídicos se refiere a los climas donde los áridos son no fríos, y los tórricos cuando hay gran cambio de temperatura, de calor y frío. Entonces, en el clima arídico que da origen a los suelos aridisoles, no hay humedad en ningún momento del año para hacer cultivos. Entonces, la humedad no alcanza para los cultivos regulares. Luego tenemos, como otra característica, la temperatura. Tenemos humedad y tenemos temperatura. En este caso, la temperatura, la sección de control es a 50 centímetros de profundidad, donde no hay cambios diarios ni estacionales. Y en forma orientativa se puede sumar 2 grados a la temperatura media del ambiente. Y ahí vamos a tener los regímenes de temperaturas de suelo
tenemos el gélico de helado, de congelado, donde la temperatura media anual está por debajo de 0 grados. Esos suelos permanecen congelados todo el año. El críico tiene alguna etapa en que hay descongelamiento, está entre 0 y 8, o sea, no hay permafrost, que es el continuo hielo. El frígido, donde también varía la temperatura entre 0 y 8 grados, pero es más caliente en verano, entonces ahí tenés una temperatura y una época en la que puede crecer algo de vegetación. El clima mésico, temperatura mésico, donde la temperatura está entre 8 y 15 grados. El régimen térmico, que es el que tenemos acá, donde la temperatura media anual está igual o superior a 5 grados, a los 15 grados, perdón, y menos de 22, entonces hay diferencia también entre el verano y el invierno, estamos en el régimen térmico. El hipertérmico, donde ya las temperaturas son bastante más altas, por encima de 22 grados. Y si la temperatura entre el verano y el invierno varía menos de 6 grados, o sea que prácticamente no varía, es isofrígido o isomésico o isotérmico o isohipertérmico. Entonces, esto se da más en los climas en latitudes muy bajas, digamos, donde da todo el año prácticamente igual. Entonces esto nos define los climas edáficos, teniendo en cuenta temperatura y humedad. Van a ver que la gran zona agrícola de Argentina pertenece al régimen údico térmico, o sea que tiene bastante buena humedad y temperaturas medias. En el norte vamos a tener hipertérmico, ya saliendo de Entre Ríos, entrando a Corrientes, norte de Santa Fe, Misiones, Chaco, Formosa, con toda esta zona que es húmeda, pero más caliente, vamos a decir así, por más de 22 grados de temperatura promedio. Y cuando nos vamos al oeste, tenemos esta franja que es térmica ústica, así que acá se empieza a reducir el tema de humedad, o hipertérmica ústica. Entonces acá baja drásticamente la precipitación, a medida que nos vamos hacia el oeste va bajando rápidamente la disponibilidad de agua, y hasta acá podemos, digamos, hacer un cultivo al año, toda esta zona podemos hacer 2 cultivos al año, y entramos rápidamente en la zona árida, arídica, térmica, o sea, tenemos buena temperatura. Si acá regamos, podemos hacer buenos cultivos, porque acá lo que tenemos es buena temperatura, pero no tenemos agua. Acá lo que tenemos es hipertérmico arídico con mesotérmico arídico, o sea, allá en la Patagonia tenemos más frío y árido. ¿Está? Esto nos define los principales climas edáficos para clasificar los suelos. Y finalmente nos quedan otras características diagnósticas que nos van a ayudar a terminar de clasificar, sobre todo en categorías inferiores. Por ejemplo, características diagnósticas son el contacto lítico, es decir, cuando tenemos algún horizonte de suelo sobre rocas consolidadas, entonces puede ser que hay contacto lítico. O la presencia de plintitas, la plintita que es como que fueran pedacitos de ladrillo y de compuestos de hierro, el contacto lítico, las discontinuidades litológicas, esto también se tiene en cuenta, los cambios de materiales de orígenes, las panes de las plintitas estas que pueden estar consolidadas, la presencia de permafrost, fíjense, esto es un bloque de hielo gigante, y acá está el suelo sobre un permafrost, horizontes congelados, turberas sobre horizontes congelados.
Otras características diagnósticas son los cambios texturales abruptos, es decir, cambios de la granulometría abrupta, lamelas texturales, es decir, que se mezclas de texturas dentro de otro horizonte. Las condiciones áquicas, si es saturación, endosaturación, cuando es la saturación por napas de agua que vienen de abajo y tienen movimiento capilar hacia la superficie, o es episaturación, porque viene el agua de la lluvia y el relieve y la textura del suelo hace que el agua no pueda moverse en profundidad, entonces hay napas colgadas en superficie, que es la episaturación, o la saturación ántrica cuando se practica una saturación como el riego del arroz. El coeficiente de extensividad lineal, esta es una característica que se utiliza para medir la capacidad de expansión y contracción que tienen los minerales del suelo, principalmente las arcillas expandibles, también se tiene en cuenta, se determina esta diferencia de longitud, del cambio de longitud del suelo con humedad y sin humedad. Y unas características que nosotros tenemos muy en cuenta para clasificar a los suelos son las características vérticas. Características vérticas que nos ayudan a clasificar a los suelos como vertisoles. Y estas características son varias. Cuando más características de estas tenga el suelo, más vertisol es, por decir así. Nos permiten identificar a este orden de suelo. Entonces, una de las características son las grietas, el movimiento en masa, que se pone como churning, el microrelieve Gilgai, que es el movimiento en masa del suelo, los Schlickenside, que son las superficies de deslizamiento, las caras de fricción que hay entre los distintos agregados del suelo, entonces nos dirigen superficies de deslizamiento. Los agregados, o sea, la estructura, cuando tenemos agregados cuneiformes propios de los vertisoles y de este movimiento de los suelos, y la autoestructuración, que te dan superficie con formación de agregados chiquitos en superficie. Entonces, bueno, tenemos a veces la presencia del movimiento del Gilgai, que hace que estos suelos se muevan, y partes de la profundidad de los suelos tiende a subir y aparecer en superficie, haciendo estas partes más altas. En las partes más bajas, donde entra más la humedad, se forman las grietas, y se generan horizontes y perfiles más desarrollados, y las partes donde el suelo sube y se acerca más a la superficie, el horizonte C, y hay menos horizontes y menos perfil desarrollado. Entonces, bueno, tenemos acá un perfil del suelo vertisol de acá de la provincia, donde tenemos un suelo profundo en la parte más baja y un suelo donde el horizonte C sube por el efecto de las compresiones, y donde tenemos los agregados cuneiformes que se dan por el movimiento oblicuo de las masas que van subiendo, y son características vérticas que vamos a ver, que nos van a permitir clasificar a los suelos, que van a tener este tipo de perfiles, donde hay perfiles profundos y movimientos del suelo hacia que se mueven, por eso es un suelo que se está vertiendo, como que invirtiendo, y que está como dando vueltas a lo largo de miles de años. Estos suelos como que se mezclan solos por el movimiento que tienen las raíces. Y ese movimiento de los suelos y de estas arcillas que se expanden y se contraen, da otra característica vértica muy importante, que son las superficies de deslizamiento, donde pueden ver estas caras brillosas, bien lisas, donde se evidencia el movimiento de agregados sobre otros agregados que tienen distinta humedad o se secan de manera diferente. Entonces un agregado se mueve a un ritmo distinto del otro, entonces se dan estas caras de deslizamiento
por distintas humedades y arcillas expandibles que se están moviendo. Se están expandiendo y contrayendo, y esa expansión y contracción hace que se vean superficies de deslizamiento entre agregados, que es una característica muy propia y muy definitoria de las características vérticas. O sea, que no es suficiente con que haya una cantidad de arcilla elevada, sino que esa arcilla tiene que ser del tipo mormorillonita, y las evidencias de que esa arcilla es mormorillonita van a ser las caras de fricción, el movimiento de masa de los suelos, la presencia de guilga, la presencia de grietas, etcétera, etcétera. Las grietas son muy determinantes, las grietas muy evidentes, de gran tamaño. Cuando más grandes son las grietas, más proporción de arcillas expandibles tenemos en ese suelo y más características vérticas se evidencian para clasificar estos suelos. A veces las grietas llegan bien hasta la superficie, dependiendo normalmente si vemos el laboreo, o las grietas a veces, como hay vegetación y muchas raíces acá en superficie, no se ven tanto, pero se forman en el horizonte B, donde más arcilla hay, donde más prismas de que se mueven hay. También lo que se ve acá, además de las grietas, es la autoestructuración, con estos agregaditos muy pequeños que parecen vidriecitos acá arriba. Se ve la autoestructuración en superficie. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la clasificación de los suelos, donde vimos la evolución histórica de la clasificación, los objetivos de los tipos de clasificación, y las características diferenciadoras que nos permiten luego clasificar a los suelos. A la tarde vamos a estar viendo ya específicamente la clasificación